Saludos a todos. Aquí estamos en un nuevo encuentro para abrir un nuevo ciclo que le hemos titulado El I Ching de Lao Tzu. Una, bueno, vamos a decir, forma diferente de trabajar con el I Ching, de ver, pues a través de los versos del Tao Te Ching, cómo pudiéramos avanzar en nuestro propio autoconocimiento, en nuestro desarrollo personal, en esa realización, vamos a decir, espiritual. Y bueno, propiamente este módulo pues va a buscar esas conexiones que hay o que podemos encontrar entre estos versos del Tao Te Ching y los hexagramas descritos, reflejados en el I Ching. Por lo general hay diferentes abordajes o hacia el texto del Tao Te Ching. Se le ha vinculado, bueno, pues con algunos aspectos morales, como ciertas normas morales, sociales, de conducta, vamos a decir, humana. Se le ha traducido o se ha hecho algún tipo de trabajo donde se le haya dado una dirección a, bueno, pues a ese texto, vinculándolo con el tai chi o con ciertos movimientos de este yoga chino que conocemos a día de hoy. Se le han dado atributos vinculados al arte de la guerra o a cierto manejo, ¿no? de bueno, pues de ciertas situaciones que incluso podemos observar al interior de una empresa, el arte de dirigir, el arte de gobernar. Eh, Hay incluso líneas actuales de coaching. Eh, digamos que el texto, bueno, pues nos ha permitido, eh, a través de, bueno, pues de esa creatividad o de esa intuición, desarrollar a través de esos versos nuevos enfoques que nos permitieran como profundizar en el mensaje que propiamente encontramos en cada uno de los versos. Al mismo tiempo también encontramos el I Ching relacionado con el aspecto oracular, que tal vez sea el más conocido, con las matemáticas, con la biología, a veces también con la geometría, también con esto del desarrollo personal. Se le han dado enfoques hacia una dirección institucional o dentro del mundo profesional, laboral, dentro del mundo empresarial. Y sorprendentemente, vamos a decir que se hace relativamente, eh, bueno, pues como difícil o complejo encontrar algún texto o algún trabajo donde se vincule a estos dos libros o a estas dos fuentes de sabiduría o de conocimiento. Es decir, que sabemos que hay textos que en las escuelas chinas hace 3000 años, por ejemplo, atrás, pues había ciertos textos que se utilizaban, bueno, pues para ese desarrollo del individuo que fuera a formar parte de esa estructura social, a poderla dirigir, a poderla organizar. Y sabemos que, bueno, pues como que esos textos que se utilizaban eh, bien pudieran ser estudiados de forma independiente, aunque evidentemente a la hora de ponerlos en, bueno, pues en una estructura, vamos a decir, académica, pues generaba una transformación interna de esas personas que estudiaban esos textos. Pero vamos a decir que ni siquiera en esa época podemos encontrar algún tipo de estudio comparativo o algún tipo de estudio
donde unifique estos dos textos. Entonces, esa es la idea principal o la idea general de estos encuentros, poder vincular estos dos textos y ver a través de bueno, pues la lectura de uno de los versos del Tao Te Ching hacia qué hexagramas pudiera estar relacionado el mensaje que nos da o qué hexagramas nos pudieran ayudar a incorporar el mensaje del verso o cómo pudiéramos, vamos a decir, cómo lograr esa actitud que a lo mejor el verso del Tao Te Ching nos sugiere, pero que no encontramos propiamente una metodología o un cómo hacerlo dentro del Tao Te Ching y pudiéramos acceder al I Ching para observar a través de esos hexagramas, bueno, pues una forma de ir realizándonos como personas, de ir evolucionando, de ir conociéndonos en mayores grados de profundidad y vivir bajo algunos conceptos que dentro del taoísmo se conocen, se utilizan, muchas escuelas incluso, bueno, pues lo ponen, ¿no?, como nombre de la escuela, pero que aquí en Occidente o con el modelo de pensamiento occidental se hace muy complejo realmente vivir, experimentar, se quedan como un ideal o se quedan como, bueno, pues un propósito existencial y no tanto como una realidad cotidiana que uno pudiera, bueno, pues percibir, disfrutar y manifestar en cada instante. Me refiero, por ejemplo, a esa expresión del Wu Wei o del no hacer. Eh, claro, cuando Lao Tse a lo mejor nos sugiere ciertos comportamientos en el Tao Te Ching, pues no podemos olvidar que el Tao Te Ching viene a escribirse después de una época donde las sociedades, por lo menos en aquella parte geográfica del planeta, pues estaban muy conectadas con la naturaleza, o estaban muy conectadas con los ciclos de las estaciones, con los movimientos de la luna, de los astros. eh, no había esta mentalidad que a día de hoy tenemos de, bueno, pues la abundancia o la prosperidad material del superávit o de esta búsqueda de éxito o de fama que a día de hoy las redes sociales, bueno, pues nos empujan a querer tener. Es decir, que el valor del yo, del individuo, quizás fuera distinto y la conexión que tenía con la vida, como en sus valores o en sus principios, en sus prioridades, pues evidentemente difiere mucho de lo que a día de hoy en estas sociedades occidentales predominan. Entonces, el Tao Te Ching se escribe dentro de un contexto donde esas sociedades con esa conexión en la naturaleza, pues quizás Lao Tse viera o intuyera que el ser humano se iba alejando poco a poco de esa estructura social, se iba alejando poco a poco de esa conexión consigo mismo y con la naturaleza, y viene como a dar, vamos a decir, pues alguna orientación para recuperar ese retorno al origen, ¿no? Para recuperar esa conexión con la naturaleza, para podernos ver dentro de la naturaleza como un ser con el mismo grado de importancia que todos los seres, ¿no? Tienen a la hora de construir esa unidad o a la hora de vivir, habitar o manifestar el Tao. Es decir, que el ser humano tendrá su virtud, otro concepto que a veces también se utiliza con cierta ligereza, pero a día de hoy esa virtud se ha convertido en una estructura quizás muy artificial y está muy lejos de una virtud natural o esencial que habita en cada uno de nosotros. Entonces, cuando esa sociedad, quizás de donde venía la época de Lao Tse, pues vivía con esa conexión de la que estamos hablando, pues quizás esa virtud o esa pasión o esa vocación surgiera de forma natural y vamos a decir que estaba valorada por todo el colectivo. A día de hoy hay ciertas vocaciones o ciertas virtudes que no tienen el mismo valor porque, bueno, pues este proceso pudiéramos entenderlo incluso como degenerativo del ser humano vinculado a su entorno natural,
pues nos ha llevado a darle valor a ciertas cosas que quizás para algunos puedan ser válidas porque forman parte de su naturaleza, pero cuando las adquirimos sin ser nuestras, pues esa virtud que se considera artificial no genera un aporte de satisfacción, de plenitud, de realización personal y se construye un vacío existencial, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir entendiendo poco a poco que también el texto del Tao Te Ching, eh, bueno, pues sugiere un estilo de vida que a día de hoy se hace complejo regresar a él si es que no tomamos ciertas decisiones con cierta determinación para realmente, bueno, pues ese concepto del Wu Wei vivirlo en términos naturales y no en términos artificiales. Es decir, que toda esa carga que podemos reconocer, cultural, familiar, toda esta, como digo, pues distancia que se ha ido generando de nuestra propia naturaleza, pues hace que a día de hoy tengamos ese aspecto artificial que hemos ido adquiriendo, lo tenemos incorporado como algo natural en nosotros. Entonces hay ciertas respuestas sociales, hay cierta interacción, hay ciertas reacciones que consideramos que son naturales de nuestra propia esencia y sin darnos cuenta pues son artificiales, pero llevan tanto tiempo al interior de nosotros que ya no identificamos ese grado de artificialidad que tienen. Entonces lo confundimos con un aspecto natural y nos entregamos a ese wu wei, a ese no hacer, siendo que lo que estamos haciendo es manifestar un aspecto adquirido, un aspecto falso, como se denomina en esta tradición del Tao filosófico. Entonces a veces, bueno, pues actualmente, como digo, pues estas tradiciones que se consideran taoístas utilizan este tipo de términos y a veces también esos términos hacen que le demos valor a lo que en el I Ching podemos conocer como inferiores, porque consideramos que esos inferiores son auténticos nuestros, son nuestra naturaleza y por consiguiente necesitamos ser espontáneos y dejarles salir, digamos, como con cierto grado de libertad, ¿no? Sin direccionarlos. Entonces a veces nos confundimos en nuestro actuar utilizando ciertos mensajes del Tao Te Ching para darle valor a nuestros inferiores y por consiguiente alejarnos aún más de ese aspecto natural y auténtico que habita en nuestro interior. Es fácil encontrar respuestas en chat de grupos o en conversaciones donde se utiliza este mensaje del Tao Te Ching para justificar un comportamiento, para justificar una forma de actuar, una forma de hablar, diciendo que, bueno, pues forma parte de mi naturaleza el ser así y como el sabio o el noble o esta idea del Tao a todos los acoge por igual, como que se tiene que permitir cierto comportamiento. Siendo que cuando uno va al I Ching, pues encuentra hexagramas donde ciertos comportamientos pues tienen que ser, bueno, pues limitados, tienen que ser conducidos, tienen que ser incluso mordidos de forma concisa, abrupta y sin ningún grado de duda, ¿ya? Entonces vemos que cuando unimos los dos mensajes empiezan a aparecer matices a la hora de entender los versos del Tao Te Ching. Y esta facilidad que la mente occidental tiene como para dominar el conocimiento, ponerlo a su servicio y a partir de ahí pues generar cierto grado de importancia personal, pues cuando ponemos hexagramas que nos van a permitir profundizar en el mensaje del, en este caso del Tao Te Ching, pues vamos a ver que ciertas conductas que consideramos que son un reflejo de esta tradición del Tao, pues vamos a darnos cuenta de que en realidad es un aspecto egoico de esta resistencia, eh, bueno, pues que ese ego o esta identidad egoica de este modelo principalmente occidental, pues ofrece a una transformación interna. Entonces es fácil encontrar en ciertas tradiciones que se consideran taoístas, pues un refugio
para el ego, donde el mensaje que se utiliza es noble, luminoso, y sí nos toca en una parte esencial de nuestra estructura, bueno, que nos hace cierta resonancia, y eso lo utilizamos o lo ponemos al servicio de esto que en el I Ching consideramos como los inferiores. Entonces, a la hora de querer avanzar en nuestro propio desarrollo, a la hora de querer avanzar en nuestro propio autoconocimiento o querer tener ciertos grados de realización, pues no lo logramos, nuestra mente sigue atrapada en ciertos procesos, nuestra estructura energética no adquiere esa sublimación y por consiguiente hay ciertos acontecimientos a la vida, bueno, pues que están vinculados con esas características de nuestra propia energía. Nuestro estado de conciencia no nos permite observar o contemplar esa belleza o esa ternura, a esa manifestación del Tao en cada uno de los acontecimientos. Es decir, que nos quedamos atrapados en nosotros mismos, a veces protegiendo a un niño herido, a veces protegiendo, bueno, pues como digo, a una estructura egoica que no quiere desaparecer. Y al fin y al cabo lo que ofrece esta tradición a la hora de avanzar y crecer en nuestro camino, pues a veces se va desvirtuando y, y no nos damos cuenta de cómo nos vamos quedando atrapados en ese tipo de dinámicas. Se utilizan, como digo, pues ciertos mensajes para generar un refugio y darle valor a esos inferiores que describe el I Ching, y por consiguiente nos impedimos avanzar y evolucionar en nuestro camino. Entonces vamos a ver ciertos versos del Tao Te Ching, los vamos a analizar con cierto grado, eh, bueno, pues de profundidad, aunque ese estudio que vayamos a hacer de esos versos del Tao Te Ching nos va a ayudar a poder rescatar qué hexagramas están vinculados a esa idea, a ese concepto, a ese mensaje que ese verso nos está transmitiendo, y poder, bueno, pues hacer un estudio en conjunto de ese mensaje que encontramos en el Tao Te Ching y de ese mensaje que encontramos en el hexagrama o los hexagramas asociados a ese verso. Para ello me gustaría que, bueno, pues que también vosotros participarais a la hora de elegir con qué versos vamos a trabajar en este nuevo ciclo. Es decir, que yo voy a hacer una propuesta de 2, 3 versos de todo el Tao Te Ching, y me gustaría que en los comentarios dentro de aquí del vídeo pues me vayáis diciendo de aquí a una semana, 10 días, qué versos os gustaría que trabajáramos con esta idea. Qué versos para vosotros son relevantes, qué versos a lo mejor consideréis que tenéis dificultades para llegar a entender el mensaje, o a lo mejor, bueno, pues hay un verso que os toca y lo tenéis ahí, ¿no? Como mensaje diario para recordaros, ¿no? Un tipo de enseñanza, un tipo de actitud o de posicionamiento frente a la vida, y a lo mejor queráis pues ver, ¿no? Qué relación ese verso que tenemos del Tao Te Ching, pues qué hexagramas pueden estar vinculados a él. Entonces ahí os dejo la invitación a que me digáis, pues para vosotros, con qué versos del Tao Te Ching os gustaría trabajar, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir desarrollando como, bueno, un pequeño índice con los versos que vamos a trabajar, y la dinámica de los encuentros, pues en un primer movimiento observaremos el verso del Tao Te Ching, hablaremos un poco de él y mostraremos los hexagramas que pudieran estar vinculados a ese verso. Y a partir de ahí, bueno, pues elegiremos mínimo uno, a lo mejor para darle un enfoque un poco más profundo de esos hexagramas, pero veremos, ¿no?, cómo esos hexagramas se tejen con el mensaje del Tao Te Ching y cómo vamos adquiriendo una mirada, vamos a decir, como amplia, donde el mensaje o ese acto de concientización que vamos a tener a la hora de bueno, pues hacer este estudio de investigación,
no solamente va a dar una comprensión al texto del Tao Te Ching, sino que nos va a transmitir, ¿no? Como en esa relación, siendo nosotros los discípulos frente al, en este caso, al Tao Te Ching y al I Ching como sabios, pues un mensaje, vamos a decir, como nuevo o distinto al que pudiéramos tener accediendo cada uno de los textos de forma independiente. Así que bueno, ahí iremos tejiendo esos encuentros para, bueno, pues navegarnos en el mensaje tanto del Tao Te Ching como el del I Ching. Y esto porque, digamos, dentro de un porqué pudiéramos entender hacerlo, más allá de lo que estábamos conversando, algunas personas consideran que Lao Tse formaba parte de esta tradición de los Fanxi. Y ya habíamos hablado en el anterior ciclo que estos Fanxi, pues principalmente todos los métodos o todas las escuelas o técnicas que utilizaron o siguen utilizando, pues estaban basadas en este I Ching. Un I Ching que sabemos que se fue construyendo hasta llegar al I Ching, que a día de hoy más o menos todos conocemos, pero que en sus inicios, bueno, pues era un código binario, quizás con unas características un poquito diferentes a como a día de hoy se manejan, pero lo cierto es que todas las disciplinas que manejaban pues estaban basadas en este Ching. Entonces, si aceptamos que Lao Tse formaba parte de esta tradición, pues no podemos obviar entonces que lo que nos deja como registro en el Tao Te Ching pues pudiera haber estado inspirado en el I Ching. Un I Ching que, como digo, era algo diferente a lo que conocemos a día de hoy. Y cuando vamos a la historia de Lao Tse y vemos que, bueno, pues se retira y se va y se dice que el Tao Te Ching lo deja en una frontera como, bueno, como un acuerdo que pudiera hacer en términos simbólicos, ¿no? Frente a un presente y un futuro que estaba por llegar. Quizás él se marcha, como digo, porque había, bueno, por ciertos valores que empezaban a cambiar, habían ciertas formas de entender la vida que empezaban a cambiar, ciertas maneras de relacionarse en términos sociales que empezaban a cambiar. Entonces él como que se sale de ese tiempo que está por venir, pero quizás se le pide algo que a esas nuevas sociedades le pueda servir como una guía para que en ese camino de perderse a sí mismo, de perderse en la conexión con la naturaleza, de perder su propia virtud, de perder ese acto natural del wu wei o del no hacer, de perder esa tranquilidad a la hora de aceptar que la vida es un misterio y que yo soy un misterio y comenzar un viaje donde tenemos que tener respuestas para todo, donde tenemos que tener definiciones para todo, donde tenemos que tener entendimientos de todo. Eh, en ese contexto que estaba empezando a surgir y que se veía que iba a cobrar cada vez más intensidad, bueno, pues se le pide, como digo, pues ese texto que sirviera como, bueno, pues un posible retorno a esa conexión con la naturaleza y a esa conexión también con esa virtud natural de cada uno de nosotros. Entonces, a la hora de escribir el texto, pues pudiéramos decir que si él realmente fue un Fanxi y todo su conocimiento estaba fundamentado en el I Ching, pues posiblemente utilizara, como digo, el I Ching de forma de inspiración para escribir el Tao Te Ching. Así es que ahí vamos a buscar si realmente hubo esa inspiración en el I Ching para consolidar esos versos del Tao Te Ching. Y otro motivo del por qué hacer esto, pudiéramos también como, bueno, pues aceptar o entender que a la hora de generar en nuestro mundo interno nuevas conexiones neuronales, eh, digamos que nosotros no funcionamos de igual manera cuando profundizamos de forma unilateral en el Tao Te Ching o cuando profundizamos en el I Ching. Es decir, que lo que va ocurriendo en nuestro interior a la hora de hacer ese viaje es muy diferente a si, por ejemplo, esas páginas fueran, vamos a decir, como transparentes y las pudiéramos poner unas
por sobre las otras y apareciera un mensaje o un código donde el escrito del Tao Te Ching y el escrito del I Ching pues generara como un nuevo escrito. Eso es lo que ocurre en nuestro interior cuando hacemos este tipo de trabajos. Entonces, digamos que el grado de enriquecimiento pues es exponencial a todo ese grado de profundidad que nos permitamos realizar a la hora de unir esos textos. Y también vamos a entender que cuando llega Confucio, cuando llega el budismo a China y se empieza a instalar esta idea, bueno, pues más occidentalizada de la vida, y digo occidentalizada porque las bases del hinduismo, que es de donde sale Buda, son muy parecidas, por no decir que son las mismas, a las bases de las culturas judeocristianas, tienen raíces que se tocan, entonces hay una influencia de esta mente o de esta mirada occidental donde se le da valor al hacer y no tanto al ser, pues entonces aparece, ¿no? Aparece como, bueno, pues un intento de buscar un perfeccionamiento que para Locke pues no era necesario porque la cultura de donde venía pues el ser ya vivía de forma natural en su estado natural de realización. Pero para estas nuevas miradas, donde hay una búsqueda existencial y la vida adquiere un entendimiento a la hora de llegar a alcanzar cierto estado, a la hora de llegar a cierto lugar, ¿no? Como una meta, como un propósito, como un sentido de vida a consumar, pues encontramos, digamos, como textos divertidos o graciosos dentro de este taoísmo, donde se reían, ¿no? De este tipo de discípulos o de este tipo de mensajeros que andaban como en búsqueda de esa perfección, siendo que estos taoístas místicos pues la reconocían ahí donde estaban y no entendían cómo estas personas podían estar buscando algo que se encontraba en ese instante, ¿no? Entonces, bueno, pues también se ha utilizado estos textos medio sarcásticos, podemos decir, ya, para generar como cierto relajo a la hora de identificar esos aspectos que al principio estábamos hablando eran artificiales, ¿no? No podemos obviar que venimos o nacemos dentro de esta cultura occidental, que hay ciertas memorias, que hay cierta información epigenética, que hay, eh, bueno, pues ciertos patrones culturales que están adquiridos en nuestro interior y que a la hora de desarrollarnos, pues como digo, afloran aparentemente de forma natural. Entonces a veces se utilizan estos textos, como digo, medio sarcásticos para permitirnos ciertos comportamientos, autoproclamarnos como taoístas, ¿de acuerdo? Siendo que no estamos en ese estado de conciencia, no estamos en esa conexión y no estamos, digamos, en contacto con nuestra esencia, vamos a decir, eh, más pura o más auténtica. Entonces, si aceptamos que hemos perdido ese estado del que nos hablaban estos Fancy, o hemos perdido ese estado de naturalidad, hemos perdido a ese no ser, hemos perdido esta idea o esa conexión con el misterio, es decir, si nos hemos salido de ahí, sí vamos a aceptar por un rato la necesidad de recorrer un camino para liberarnos de esas estructuras artificiales. Y realmente sí, conectarnos con ese taoísmo místico, sí que habita en nosotros ese sarcasmo de forma natural y como digo que no sea un sarcasmo que utilicemos para ridiculizar o para menospreciar a alguien, generando por consiguiente, bueno, pues una mayor estima de nosotros mismos o una mayor importancia personal y por sobre todo, pues no relajarnos a la hora de aceptar los retos de romper esos artificios internos y dejar emerger esa naturaleza, bueno, pues que está vinculada con el Tao de forma natural, pero que, como digo, pues a veces utilizamos esta tradición del Tao como para escondernos en ella y no hacer esas muertes y esas
resurrecciones necesarias para realmente adquirir ese estado natural y no como un estado artificial, ideológico, mental, que bueno, pues lo único que hace es permitir que esa información la manejemos en nuestra estructura mental, pero que a la hora de vivir, pues realmente nos damos cuenta que no deja esa sensación interna que podemos captar a la hora de leer esos textos de estos místicos taoístas, ¿no? Esa risa sale de otro lugar, esa ironía sale de otro lugar, ese estado que se intenta mostrar en ciertas, bueno, pues situaciones que describen esos textos, realmente no habita en nuestro interior. Entonces, vamos a ver si con este trabajo podemos seguir profundizando en esta búsqueda de nuestra propia naturaleza para que realmente el mensaje de este taoísmo filosófico no sea algo intelectual, sino que sea algo vivido, algo real, algo auténtico que habita en nuestro interior y que cualquier persona que se acerca a nosotros o a cualquier lugar a donde nosotros lleguemos, pues esa resonancia, esa vibración, esa energía rápido se perciba, genere ese grado de atracción y haya, como bien describe el propio texto de Lichín, una mutación en las personas que se arriman a nosotros y en los lugares a los que nosotros llegamos. Si eso no ocurre, pues evidentemente ya estamos observando que todo lo que hemos ido adquiriendo supuestamente de esta tradición del Tao, pues no está incorporado, no ha sido como interiorizado y se ha quedado en una estructura mental. Que como digo, pues a veces se utiliza desde esa estructura egoica para defender esa importancia personal, generar como un valor frente a un otro, pero que en realidad pues no está siendo consecuente con lo que la propia tradición sugiere o lo que la propia tradición nos da a conocer. Así que bueno, un trabajo considero que bonito, hermoso, profundo, el que vamos a poder hacer con, bueno, pues con esta unión, este mestizaje, esta alquimia, ¿no?, de estos dos textos. Y como os decía hace un rato, pues me gustaría que vosotros mismos participarais a la hora de comentarme qué tipo de versos queréis que trabajemos, con qué versos queréis que hagamos bueno, pues esta propuesta, ¿no?, de fusión de estos textos para hacer este trabajo de autoobservación, este trabajo de contemplación a la hora, como digo, de, bueno, pues generar esa fusión entre estos dos textos. Así que bueno, una pequeña presentación para hablar de lo que van a ser estos encuentros, que ojalá os entusiasme y queráis participar para decirme qué versos podemos ir abordando y desarrollando, y que en la medida que vayamos avanzando pues iremos viendo bueno, pues qué tipo de nutrición, qué tipo de alimento, qué tipo de inspiración nos aporta, y desde ahí pues veremos qué valor le podemos dar a esta unión de estos dos textos que se han abordado de forma independiente a través de muchas disciplinas o a través de muchas miradas, pero como digo, pues se hace complejo encontrar algún lugar donde se puedan unificar, y vamos a ver si entre todos logramos hacer este magistral mestizaje o este trabajo de alquimia, donde tal vez encontremos eso que se llamaba la píldora mágica, ¿no?, de la inmortalidad a la hora de unir estos dos textos. Así que bueno, el día de hoy una pequeña presentación, entender que el Tao Te Ching fue escrito en una época donde las sociedades venían de esa relación con la naturaleza, de que querer entender el mensaje y adaptarlo a esa estructura occidental requiere de ciertos compromisos internos para trascender, eh, bueno, pues eso que hemos ido adquiriendo, ¿no?, en esa tradición occidental donde el valor se le ha dado al hacer y no tanto al ser, y poder llegar, como decía, pues de forma natural a ese Wu Wei, poder llegar de forma natural a encontrar esa virtud que habita ahí
y que a veces necesitamos cierto silencio, a veces necesitamos cierta quietud para que todo lo que es artificial se vaya cayendo y de forma natural vaya emergiendo, ¿no? esa, esa virtud, como le llamaba esta tradición, que está adentro de cada uno de nosotros. Así es que os agradezco el ratito de hoy, ahí queda la presentación, os contaré qué verso será con el que vayamos a empezar, por mi parte, cómo hacer ese primer movimiento, y de aquí a esa fecha pues me gustaría veros en los comentarios diciéndome con qué versos os gustaría que trabajáramos para ir desarrollando un pequeño índice, organizando fechas e ir preparando todo ese trabajo. ¿Mm? Así que bueno, os mando un abrazo, agradeceros por estar ahí y nos vemos el próximo día.